Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Estoy en una situación tan terrible que me siento profundamente avergonzado de incluso admitir lo que está sucediendo. Por vergüenza, quiero decir que estoy completamente humillado. ¿Cómo más puedo decirlo? Mi esposa, después de 7 años de matrimonio, está teniendo una aventura con mi padrastro. Sí, mi esposa durmió con el esposo de mi madre. Soy un hombre de 38 años casado con Celia, también de 38 años, desde hace 7 años. Nuestra relación ha tenido sus altibajos normales. Los bajos fueron principalmente porque mi esposa pensaba que yo estaba demasiado cerca de mi mamá. Incluso me llamó mamón. No lo negaré porque mi mamá falleció hace 2 años, y la quería profundamente. Estoy agradecido de haber podido mostrarle el amor y el cuidado que se merecía. Ella me crió sola y proporcionó lo mejor que pudo, a menudo yendo más allá de sus posibilidades. Mi mamá fue madre soltera hasta que conoció a Andrew hace unos 10 años. Andrew era un hombre divorciado en sus primeros 50 cuando se casó con mi mamá. No podía entender que veía a mi mamá en Andrew, que la llevó a casarse con él después de estar soltera durante 2 décadas. Para mí, Andrew era como un nonentity. Mientras mi mamá estaba viva, solía visitarla 2 veces por semana, pero mi interacción con Andrew no iba más allá de saludos básicos y una sonrisa. No sé por qué no podía aceptarlo como figura paterna, pero nunca mostré mis reservas a mi mamá. Estaba feliz de que mi mamá encontrara un compañero en sus últimos años, y después de su fallecimiento, Andrew no jugó ningún papel en mi vida. Ni siquiera lo conocí después de su funeral, aunque aún vivía en su casa. Las cosas tomaron un giro perturbador cuando lo vi sentado con mi esposa, con los brazos alrededor de ella. No era un abrazo amistoso o paternal. Su lenguaje corporal, o debería decir su química, no me parecía correcto, dadas nuestras dinámicas familiares. Todo esto era muy extraño. Como mencioné, nunca estuve cerca de mi padrastro, y Celia tampoco lo estaba. Presenciar tal nivel de comodidad entre ellos me hizo sentir extremadamente incómodo. Estaba en mi coche, y ellos estaban en un café al borde de la carretera. Había salido temprano del trabajo ese día para encontrarme con un viejo amigo. La ubicación donde los vi estaba lejos de mi casa y de mi oficina, un lugar al que no suelo ir. Me encontré con mi amigo, pero estuve preocupado todo el tiempo. Él seguía preguntándome si algo me molestaba, y solo dije que estaba relacionado con el trabajo. ¿Cómo podría decirle lo que había visto? Cuando llegué a casa, no pude evitar confrontar a Celia sobre lo que había presenciado con Andrew. Su rostro se puso pálido, y parecía no tener palabras. Finalmente, admitió haber almorzado con él. Cuando le pregunté por qué de repente, ella afirmó que se encontraron y él sugirió almorzar juntos. La forma en que la miraba dejaba claro que había visto algo que no debía haber visto. Siguió explicando que Andrew estaba profundamente afectado por perder a mi mamá y que ella estaba tratando de consolarlo. Dijo que era un hombre mayor solitario sin nadie con quien hablar, por eso él le tomó la mano mientras expresaba su dolor. Verás, no mencioné que lo vi tomándole las manos. En cambio, lo vi poniendo los brazos alrededor de ella. Su conversación no parecía ser de dolor por mi mamá. Aunque no se estaban riendo, su lenguaje corporal tenía una vibra coqueta. Opté por no decir nada, pero no creí su explicación. Decidí investigar el asunto por mí mismo antes de confrontarla más. Celia trabaja como artista de uñas en un salón de belleza, lo que significa que trabaja los fines de semana y tiene días libres entre semana. Esto no fue un problema entre nosotros hasta hace poco, cuando ella se obsesionó excesivamente con su trabajo. Empezamos a tener discusiones frecuentes al respecto porque no dedicaba suficiente tiempo a nuestra relación. Ella contraatacó diciendo que yo estaba siendo demasiado necesitado después del fallecimiento de mi mamá. Argumentó que solía visitar a mi mamá 2 veces por semana, así que su ausencia no debería molestarme tanto. Sin embargo, eso no era del todo preciso.
Solía visitar a mi madre los fines de semana y algunos días entre semana cuando ella tenía que trabajar en sus días libres. Siempre me aseguraba de llegar a casa a tiempo para pasar tiempo con ella. Solía quejarse anteriormente de que era un mamón, y ahora me acusaba de ser necesitado. Mientras estos problemas persistían, la vi con mi padrastro, lo que aumentó mi frustración. Unas semanas más tarde, durante el Día de Acción de Gracias, el más reciente, ella sugirió que invitáramos a Andrew. Su sugerencia directa me sorprendió. Explicó que Andrew vivía solo y no tenía a nadie, así que como familia extendida, deberíamos invitarlo. Señalé que nunca los invitó cuando mi mamá estaba viva. Ella respondió que era diferente entonces porque tenían el uno al otro para celebrar la ocasión, y ahora el hombre mayor estaba solo. Al final, estuve de acuerdo en parte porque quería observar cómo se comportaban en mi presencia. No puedo decir que su comportamiento fuera normal. Ahora que conozco la verdad, sin embargo, si no supiera la verdad, nada de lo que hicieran habría levantado sospechas. Permanecí en su mayoría en silencio durante la cena. Nunca me cayó bien, y mis sospechas me hicieron resentir su presencia. Sentí que también percibía mi incomodidad, y la cena fue en general bastante incómoda, con ambos comiendo en silencio mientras ella intentaba romper el silencio con temas triviales, recibiendo solo sonrisas forzadas de ambos. La carga en mi corazón se estaba volviendo insoportable, así que decidí idear un plan. Pensé en revisar su teléfono, pero eso era complicado ya que estaba bloqueado, y no quería levantar sospechas preguntando por la contraseña. En cambio, ideé otro plan. Le dije a Celia que tenía que salir de la ciudad por un par de días por motivos de trabajo. En el día planeado, salí de casa temprano como de costumbre y me dirigí a mi oficina. Sin embargo, antes, discretamente planté un dispositivo GPS en el coche de Celia, lo que me permitía rastrear sus movimientos a distancia. Justo antes de la tarde, ella condujo hasta la casa de Andrew. Aunque quería atraparla en el acto, tenía preocupaciones. ¿Y si los confrontaba, y simplemente estaban sentados y charlando inocentemente? Me haría ver ridículo. Entonces, busqué la ayuda de mi amigo Kate. Le confié a Kate sobre mis sospechas y le pedí que visitara la casa de Andrew. Fue un plan cauteloso. Le instruí a grabar cualquier evidencia incriminatoria si los encontraba comprometidos en algo inapropiado. La casa tenía una cerradura protegida por contraseña, y esperaba que Andrew no hubiera cambiado el PIN. Kate estaba preocupado de que Andrew pudiera sospechar de un intruso, así que le aconsejé que explicara que la puerta principal estaba abierta y que solo estaba allí para comprobarlo. La puerta principal no conducía directamente al área de estar, había un pequeño pasillo, así que sus acciones no despertarían sospechas. Después de convencerlo, accedió. Kate entró en la casa pero no los encontró en el pasillo. Espió discretamente en el dormitorio con la cámara de su teléfono encendida, colocando hábilmente el teléfono en el bolsillo de su camisa con la lente de la cámara sobresaliendo para evitar ser detectado. Para su consternación, los vio a ambos sin ropa, abrazados. Murmuró rápidamente una disculpa y salió de la casa antes de que pudieran darse cuenta. Andrew lo siguió afuera, cuestionando su presencia inesperada. Kate explicó que había venido a comprobarlo, pero estaba bien, volvería más tarde. Kate luego se metió en su coche y se fue sin enfrentarse a Andrew o Celia. Sin embargo, Kate cometió un error tonto. Accidentalmente tenía encendida la cámara frontal en lugar de la trasera, así que no se grabó ninguna grabación útil excepto la reacción de Andrew y Celia ante la repentina aparición de Kate. No obstante, recibí la confirmación que necesitaba. Ya había empacado 2 juegos de ropa y mis artículos de tocador antes de salir de casa ese día, así que fui a la casa de Kate. Su esposa estaba visitando a sus padres, y él insistió en que me quedara con él hasta que resolviéramos la situación. Celia se puso en contacto conmigo, preguntando cuándo volvería a casa, pero no respondí. Básicamente la ignoré. Bombardeó mi teléfono con interminables mensajes y llamadas, asumiendo que estaba fuera por trabajo. Todo esto sucedió hace 4 días.
Ya he contactado a un abogado de manera remota. No tengo ningún deseo de volver a ver su cara. Planeo presentarle los papeles de divorcio y hacerla sacar de mi casa. Actualización: tomó 10 días para que el abogado enviara los papeles de divorcio. Celia no estaba lista para firmarlos y quería tener una discusión. Mi abogado sugirió que exploráramos la posibilidad de un acuerdo extrajudicial, ya que podría ahorrarnos mucho tiempo y dinero. Verás, tengo un trabajo regular en ventas y mis recursos financieros para honorarios de abogados son limitados. Además, no puedo permitirme tomar demasiados días libres para audiencias judiciales. Así que acordé una reunión con Celia en presencia de mi abogado. Sin embargo, cuando llegué a la reunión, ella insistió en una conversación privada. Me mostré reacio, pero mi abogado me aconsejó que fuera con ella siempre y cuando no hiciera ningún compromiso o aceptara cualquier cosa que ella propusiera. Estableció algunos límites para la reunión, como no tener contacto físico, abrazos o hacer confesiones. Me sentí disgustado estando en su presencia. Incluso intentó abrazarme, pero la aparté. Alegó que todo fue un malentendido. Después de leer numerosas historias de engaño en Reddit, conocía las típicas excusas que dan los infieles. Respondí sarcásticamente: oh, claro, solo estabas tratando de ayudar a un pobre anciano solitario, ¿verdad? Ella admitió que lo que Kate había visto era cierto, pero insistió en que solo estaban abrazados y nada más. Sí, abrazados sin ropa, por supuesto. Pero eso no fue todo. Lo que dijo a continuación me dejó desconcertado. Afirmó que lo hizo para proteger nuestro futuro. No podía creerlo. Dijo que si Andrew se casaba con otra persona, esa persona heredaría la riqueza de mi madre y nuestra propiedad familiar iría a parar a otra persona. Le respondí: entonces, ¿dormiste con mi padrastro para convertirte en mi madrastra y tomar la riqueza de mi madre? ¿Ves lo desequilibrada que es esta dinámica familiar? Su explicación me dejó sintiéndome mareado de incredulidad y salí de la sala de reuniones indignado. Cuando regresé, mi abogado quería conocer todos los detalles de nuestra conversación y se los conté todo. No pudo evitar reírse por un momento, pero estuvo particularmente interesado en la herencia que mi madre había dejado. Mi mamá había heredado una enorme mansión de su tío, una propiedad mucho más allá de mis posibilidades financieras. Curiosamente, Celia siempre había deseado esa mansión. Después de casarnos, incluso sugirió que nos mudáramos allí. Sin embargo, yo estaba decidido a que mi mamá no tuviera que dejar su casa. Celia argumentó que como yo era el único hijo de mi mamá, la casa eventualmente sería mía, entonces ¿por qué no mudarnos de inmediato? Esta discrepancia causaba frecuentes peleas entre nosotros. Eventualmente, decidí mentirle, diciéndole que mi mamá había dejado la casa en testamento a Andrew. Poco sabía las consecuencias de esa mentira. Celia persiguió a mi padrastro con el único objetivo de obtener la propiedad de la casa. Había otra información crucial que Celia desconocía: después de que mi mamá falleció, no transferí la propiedad de la casa a mi nombre. Quería que Andrew continuara viviendo allí tanto tiempo como quisiera. Transferir la propiedad a mi nombre habría dado la impresión de que él estaba viviendo en mi propiedad, lo cual estaba seguro de que no apreciaría. Además, el proceso de transferencia del nombre es costoso, y en ese momento enfrentaba limitaciones financieras, así que opté por no seguir adelante con eso. Estoy agradecido de haber tomado esa decisión porque si hubiera transferido la casa a mi nombre, Celia habría tenido derecho a la mitad en nuestro divorcio. Quién sabe, tal vez no habría perseguido a Andrew en esas circunstancias, pero un tramposo tiende a ser un tramposo, no importa qué. Sí, mi mamá había legado la casa a mí, pero Celia no estaba al tanto de este hecho. Celia intentó hacerme reconsiderar el divorcio sugiriendo que manipularía a Andrew para que le regalara la casa. Afirmó que si no me divorciaba de ella, la mansión sería nuestra. Me reí de su propuesta y cortésmente decliné, diciendo gracias pero no. Le deseé suerte con su mansión. Ella sonrió con suficiencia y comentó que estaba perdiendo al llevar a cabo el divorcio.
Sonreí y respondí que me importaba muy poco. Ya sea que siempre hubiera sido tan tonta o simplemente estuviera actuando para salvar la cara de la humillación, no me importaba. Celia estaba bien consciente de que no poseía una riqueza sustancial excepto por los ahorros en nuestra cuenta conjunta, que se dividieron entre nosotros durante el divorcio. Siento un tremendo sentido de alivio ahora que el divorcio se ha finalizado. Si Celia hubiera descubierto la verdad sobre la propiedad de la mansión, nunca habría aceptado el divorcio y no podía soportar la idea de compartir la herencia de mi mamá con ella. Celia básicamente cavó su propia tumba al confesar sus verdaderos motivos para salir con Andrew. Planeo usar esta revelación en su contra para alejar a Andrew de su vida durante el proceso de divorcio. Observé a Andrew recogiéndola del tribunal y ayudándola con asuntos legales. Pacientemente esperé la conclusión del divorcio para exponer sus verdaderas intenciones y presenciar su reacción. Ahora que todo ha terminado, mi próximo paso es exponer el engaño de Celia. Una vez que mi divorcio se completó oficialmente, decidí enviar un mensaje de texto a Andrew y compartir los detalles de la confesión de Celia con él. Se sorprendió y señaló que mi mamá había dejado la mansión a mí. Reconocí ese hecho, pero mencioné que Celia no lo sabía y podría acercarse a él para solicitar la mansión. Mi intención no era ayudar a Andrew, simplemente quería destrozar las ilusiones de Celia. Ella había estado soñando con heredar la mansión de mi mamá. Andrew reveló que Celia había estado preguntando sutilmente sobre su testamento últimamente, preguntando quién recibiría su herencia. Sin embargo, no entendió sus verdaderas intenciones porque no poseía una riqueza sustancial. No me sentí obligado a mantener lealtad alguna a Andrew, así que dejé la conversación en ese punto. Poco después, recibí una llamada de Celia. Normalmente, la habría ignorado, pero esta vez contesté porque sabía de qué iba a hablar. Estaba gritando al otro lado, exigiendo saber por qué no le había informado sobre el testamento de mi madre que dejaba la casa para mí. Expresó frustración porque había estado involucrada con Andrew para proteger mi propiedad y yo la había traicionado en su lugar. Me reí de sus insultos, reconociendo que provenían de un lugar de dolor. Le agradecí y le deseé buena suerte en sus esfuerzos antes de finalizar la llamada y bloquearla. Unos días después, me llamó desde un número desconocido, posiblemente el teléfono de un amigo o colega. Me informó que Andrew había terminado con ella. De alguna manera había descubierto sus verdaderas intenciones, que solo estaba con él por la herencia, y la había dejado, llamándola bruja codiciosa. Se quejó de cómo había intentado ayudarlo a sobrellevar la soledad, y sin embargo, él se había vuelto en su contra a pesar de su verdad expuesta. Continuó retratándose como virtuosa. Respondí sarcásticamente, resaltando la contradicción entre sus acciones y sus reclamos altruistas. Insistió en que había estado con Andrew por mi bien, con el objetivo de asegurar la mansión para mí. Ahora estaba tratando de enmascarar sus acciones como ayuda a Andrew en su momento de necesidad. Su persistencia no terminó ahí. Hizo numerosos intentos por contactarme, suplicando y a veces manipulándome en un intento por reconciliarse. Incluso apareció sin invitación en mi casa, en mi lugar de trabajo y en varios lugares públicos que frecuentaba. Para mi incredulidad, incluso apareció en mi gimnasio, tratando de acorralarme y entablar conversación. Fue una pesadilla, pero la traté como a una completa desconocida, que técnicamente lo era considerando que nuestro divorcio estaba finalizado. Pensé que todo este tormento había llegado a su fin, pero mi pasado resurgió tan pronto como cambié la propiedad de la mansión a mi nombre. No puedo entender su obsesión con la casa. Quiero decir, claro, ¿quién no querría ser dueño de una mansión de $1 millón? Pero no sé cuánto tiempo le llevará a entender la realidad. Después de 6 meses de mi divorcio, tomé la decisión de transferir la mansión a mi nombre. Como mencioné antes, había pospuesto esto debido a limitaciones financieras. Ahora que estaba divorciado y mis gastos habían disminuido significativamente, logré ahorrar lo suficiente para la transferencia de propiedad en aproximadamente 4 o 5 meses. Antes de iniciar el proceso de transferencia, informé a Andrew sobre mis intenciones.
ya se había mudado de la casa después de que me enteré de su aventura con Celia. No le pedí que desocupara, pero él quitó voluntariamente sus pertenencias restantes. También me nombró administrador del sistema de bloqueo de la casa. Los trámites llevaron un par de meses en finalizarse, durante los cuales la mansión fue pintada. Además, el descuidado césped y la piscina recibieron el mantenimiento que tanto necesitaban. No tuve contacto con Celia, y hasta donde sabía, Andrew había terminado con ella. Por lo tanto, me sorprendió cuando apareció en la mansión durante uno de los días de limpieza. No estaba presente en ese momento, pero el gerente de limpieza me contactó para informarme que una mujer había llegado y estaba vagando dentro de la casa. Intentaron impedirle que ingresara más, pero ella afirmaba ser mi esposa, irónicamente. Sin embargo, su comportamiento levantó sospechas de que podría estar violando la propiedad. De hecho, estaba violando la propiedad, e instruí que la escoltaran fuera, enfatizando que no tenía esposa. Cumplieron con mi solicitud y confirmaron que había abandonado las instalaciones. No es sorprendente que eventualmente apareciera en mi residencia. Estaba sollozando e insistía en que la había abandonado sin motivo, afirmando su inocencia y sus puras intenciones. Le sugerí que buscara terapia y posiblemente considerara un centro de salud mental en lugar de venir a mi casa. Quería que me dejara entrar para conversar, pero me negué, cerrando firmemente la puerta. El mes pasado, decidí alquilar la mansión a una familia. Inicialmente, contemplé mudarme para ahorrar en el alquiler de mi apartamento actual, pero después de calcular los números, no tenía sentido. El alquiler de la mansión es al menos el doble, si no más, de lo que pago por mi apartamento. Además, la casa es demasiado espaciosa para una sola persona. Si alguna vez me caso y formo una familia en el futuro, puedo considerar mudarme allí, pero por ahora, eso no está en los planes. También obtuve una orden de restricción contra Celia para la propiedad de la mansión. Aunque la probabilidad de que ella entrara sin permiso o causara daños era baja porque no había mostrado tendencias violentas, quería asegurar la seguridad y la tranquilidad de los nuevos inquilinos. No quería que Celia los molestara innecesariamente. Hasta ahora, todo ha ido bien, y espero no tener que proporcionar más actualizaciones sobre este asunto. Estoy ansioso por cerrar el capítulo con Celia y seguir adelante con mi vida. Historia 2. ¿Hay alguna manera de arreglar mi relación con mi papá, incluso aunque me haya desheredado y dejado claro que no quiere nada que ver conmigo? Tengo 26 años, soy mujer, mi mamá tiene 45 y mi papá 46. Va a ser un viaje difícil y desafiante, pero estoy preparada para palabras duras, insultos y maldiciones porque, después de todo lo que he pasado, puedo manejarlos. Nunca imaginé que me encontraría en esta situación. Mi vida es un completo desastre ahora mismo. Soy hija única. Mis padres se conocieron cuando tenían solo 16 años y me tuvieron cuando mi mamá tenía 19 y mi papá 20. Fui un embarazo no planeado. Mi padre era un hombre excepcional que cualquier mujer querría tener a su lado. Se encargaba de todo, desde cocinar hasta trabajar, y prácticamente adoraba el suelo por donde caminaba mi mamá. Nunca vi cualidades negativas en él. Era un hombre de familia devoto, alguien con quien querrías pasar tu vida. Mi mamá también era genial. Siempre estuvo ahí para mí y me ayudó de cualquier manera que pudo. Mi papá quería más hijos, pero mi mamá no. Nunca me dijo por qué. Así que cuando yo tenía 16, mi mamá tenía 35. Luego, mi papá tuvo un accidente que lo dejó postrado en cama durante 7 meses. Aunque no tuvimos que preocuparnos por las finanzas, yo estaba asistiendo a una escuela privada. No somos de los Estados Unidos, pero aún así es costoso donde vivimos y había facturas que pagar. Mi mamá consiguió un trabajo y durante los meses siguientes estuvo en los zapatos de mi papá, haciendo todo. Yo también la ayudé con las tareas de vez en cuando. Aquí está el giro, ella conoció a alguien y se involucró emocionalmente. Un día, mi papá había estado postrado en cama durante unos 5 meses en ese momento, si recuerdo correctamente,
Ella vino a mi habitación y rompió a llorar en silencio después de que mi papá se quedara dormido. Confesó que tenía sentimientos por alguien en el trabajo y que ya no sentía atracción por mi papá. Toda la situación era demasiado para ella y tenía sus propias necesidades. Me mostró sus mensajes de texto y me habló sobre el chico. Tenía 26 años en ese momento y estaban coqueteando. Yo era joven en ese momento y verla romperse así me rompió el corazón. No estaba tan cerca de mi papá como lo estaba de mi mamá, principalmente porque mi mamá pasaba más tiempo conmigo que mi papá en ese momento. Aunque sé que suena tonto, yo era una adolescente entonces. Le dije que entendía y que la cubriría. Empezó a llegar a casa más tarde y ambos le dijimos a mi papá que era debido a su trabajo. No me involucré hasta que un día mi mamá me dijo que quería hablar sobre algo muy importante. Salimos y conocí al chico por primera vez. Era bastante desagradable, vestido de forma descuidada y nada como mi papá. No podía entender por qué mi mamá elegiría este patán sobre mi papá. Nos sentamos a cenar en un restaurante elegante y mi mamá me dijo que estaba esperando un bebé. Me quedé en shock. Tuvieron la audacia de besarse frente a mí y me sentí repelida por ellos. Les pregunté cuál era su plan. Mi mamá dijo que no lo sabía. Quería tener al bebé pero aún amaba a mi papá. Fue una noche incómoda y volvimos a casa. Esa noche, hablamos hasta altas horas de la noche y ella expresó su deseo de tener al bebé. Una vez más, tontamente elegí guardar silencio. Después de esto, mi mamá le reveló a mi papá que estaba embarazada. Mi papá estaba emocionado pero visiblemente preocupado por nuestras finanzas, que aún eran inciertas. Durante los siguientes 2 meses, comenzó a hacer ejercicio y a someterse a terapia para volver al trabajo, aunque los médicos decían que necesitaba más tiempo. Finalmente regresó al trabajo y volvió a poner a mi mamá en su papel anterior de ama de casa. Su aventura fue de corta duración. Cuando nació mi hermano, mi papá no firmó el certificado de nacimiento. Compró un conjunto de documentos pero se negó a informarme sobre su contenido. Mi mamá aún se estaba recuperando de una cesárea y él no compartió ninguna información conmigo. Se negó a reconocer a mi hermano. Después de que mi mamá regresó a casa, soltó la bomba de que quería el divorcio. Sorprendió a mi mamá, provocándole una crisis mental. Suplicó y lloró incontrolablemente. Mi papá permaneció indiferente, afirmando que estaba completamente al tanto de todo. Expresó arrepentimiento por haberme tenido, etiquetándome como ingrata, egoísta, igual que mi madre. Estalló una discusión mientras sostenía a mi hermano, durante la cual la insultó, llamándola con nombres hirientes y acusándola de infidelidad. Mamá siguió sollozando y rogando por perdón. Él empacó sus maletas y se fue. Procedieron con el divorcio, que tardó 8 meses en finalizarse. No tengo acceso a todos los detalles, pero se ordenó a mi papá pagar pensión alimenticia a mi mamá y manutención para mí. Mi mamá obtuvo la casa, y aparte de eso, todo quedó resuelto. Él cedió voluntariamente la custodia principal de mí a mi mamá, incluso negándose a tener visitas los fines de semana, optando solo por visitas supervisadas. Nunca hizo un esfuerzo por contactarme, a pesar de mis repetidos intentos de comunicarme con él durante y después del divorcio. Nunca mostró interés en ser parte de mi vida. Cuando cumplí 18 años, me llamó una vez, y recuerdo sentirme exultante ese día. Sin embargo, para mi sorpresa, fue frío y distante. Simplemente expresó su esperanza por mi felicidad y afirmó perdonarme por mis acciones, pero declaró que nunca podría olvidar que fue traicionado por su propia sangre. Me desheredó, y esas palabras me golpearon más duro de lo que podría haber imaginado. Caí al suelo y lloré. Le lancé insultos a mi mamá, culpándola por desgarrar nuestra familia. Incluso me desahogué con mi hermano, viéndolo como un recordatorio constante de mi padre perdido. Después del divorcio, mi mamá nunca salió realmente con nadie. Cayó en un estado de depresión y se conformó con un trabajo mediocre pero decentemente remunerado.
Alquiló una de las habitaciones de nuestra casa para llegar a fin de mes. Todavía observa su aniversario de bodas y a veces derrama lágrimas. Mi hermano pregunta frecuentemente por su padre, pero solo puedo responder, no tenemos uno. Han pasado 9 años desde el divorcio, y mi mamá nunca ha superado verdaderamente. A veces tiene relaciones casuales, pero nunca considera establecerse. Cree que su trabajo de 60,000 pesos al año y el alquiler de una sola habitación son suficientes para sustentarnos por el resto de nuestras vidas. Por otro lado, mi papá logró enderezar su vida. Comenzó un negocio, se volvió a casar y ahora tiene un hijo. A menudo reviso su perfil en redes sociales. Nunca aceptó mi solicitud de amistad o seguimiento, e ignora mis mensajes. Sin embargo, lo que he llegado a comprender es que está viviendo una vida maravillosa. Entiendo que no tengo derecho a decir esto, ya que soy igual de responsable que mi mamá por el caos en nuestras vidas y en la vida de mi hermano, pero echo de menos a mi papá. Lo extraño mucho. Extraño los momentos en que éramos una familia. He experimentado desamores, me gradué e incluso estuve en un accidente, todo sin mi papá a mi lado. Siento un dolor insoportable dentro de mí. He intentado organizar una reunión con él, pero cuando se enteró de mis intenciones, se mudó a otra ciudad. El año pasado, tuve un hijo que se parece mucho a mi papá. Quiero ponerle su nombre y presentarlos. Me casaré a finales de este año, y no hay nada que desee más que mi papá me lleve al altar. Cometí un error, y desearía que me gritara, que me dijera que no merezco ser su hija. Quiero que esté enojado, pero también quiero que esté en mi vida. Quiero a mi papá. No ha pasado un solo día en todos estos años en los que no lo haya extrañado. He enviado correos electrónicos largos explicando y pidiendo disculpas, pero no ha habido respuesta. Lo vi una vez en noviembre de 2020. Me acerqué y le dije hola mientras estaba con su hijo y su esposa. Me miró directamente a los ojos y preguntó quién soy yo. Cuando le dije llorando que era su hija, dijo que no tenía una y se fue. Mi prometido estaba allí para apoyarme. Mi papá no es una mala persona en absoluto. Hizo lo que cualquier persona típica en su situación haría. Sé que no tengo derecho a disculparme o pedirle nada, pero solo una vez quiero que reconozca mi existencia. Simplemente quiero que me reconozca por un solo día, que es en mi día de boda, y quiero que me mire a los ojos y me diga que soy su hija.